Vamos a hablar de las 7 manifestaciones del Espíritu, de la Ruach HaKodesh, en la edad mesiánica. Según el Talmud, Sanedrín 96a y 96b,
hay una división de los tiempos en 6.000 años y 1.000 años. O sea, 6 días de trabajo corresponden a 6.000 años y un día de descanso, que es el Shabbat, corresponde al año o a 1.000 años de remisión. Así está escrito en el Talmud Sanedrín. Y si miramos el tabernáculo mismo, vemos que a lo largo, en la parte norte y sur, hay 20 tablas en cada lado, y cada tabla mide 1,5 codos. Y el lugar santísimo está en la última tercera parte de la casa. Y de esa forma, el lugar santo son 2/3 partes y el lugar santísimo la última tercera parte. Eso corresponde al tiempo desde Adán hasta el establecimiento del reino mesiánico. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 8 y 9, dice que el tabernáculo es un símbolo para el tiempo presente. Esto nos da a entender que podemos entender también las medidas del tabernáculo como medidas de tiempo. Y de esa forma tenemos el lugar santo correspondientes a 4.000 años de la historia humana y el lugar santísimo corresponde a los 2.000 últimos años, que según el Talmud sería la era mesiánica. Y hay que hacer una diferencia entre era mesiánica y reino mesiánico. Nosotros estamos desde hace 2.000 años casi dentro ya de la era mesiánica, aunque Rab Eliyahu, que está citado ahí en el Sanedrín, en el Talmud, dice que por causa de nuestros pecados esos días se nos fueron, perdimos esos días, hablando del tiempo de la era mesiánica, pero sabemos que la era mesiánica no fue la era para establecer el reino de David sobre el trono de David, sino es algo mucho más alto que tiene que ver con Yosef, tiene que ser con Ben Yosef, que iba a tomar el reino en Egipto, y Israel no está enterado del reino que está tomando allí, pero que todavía no está gobernando en Israel como rey. Entonces, el tiempo desde la primera venida de Yeshua, digámoslo así, hasta su segunda venida, podemos llamar la era mesiánica. No es el reino mesiánico, sino es la era mesiánica. En este tiempo mesiánico, en esta era mesiánica, que son 2.000 años, hay una obra del Espíritu de Hashem que no ha sido manifestada de esa manera antes en la historia humana. Por supuesto, el Espíritu estaba entregado a varias personas en Israel y también entre los gentiles, como Bilam, como Ciro y otros que fueron ungidos por el Espíritu. Pero hay una nueva manera de manifestación del Espíritu en la era mesiánica que no había sido manifestada en otros momentos de la historia. Y Yeshua habla de esto en Juan capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana, y dice: el tiempo ha venido cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, está hablando de algo nuevo, está hablando de una adoración diferente a la que había antes, porque dice: no es ni en este monte, hablando con los samaritanos, ni en Jerusalén que vais a adorar al Padre. Esto no quiere decir que Él esté en contra de la adoración en el templo, ni mucho menos. Él dijo muchas veces a las personas que presentaran también ofrendas en el templo, sino está hablando de una nueva dimensión de adoración en el Espíritu a partir de su primera venida. Dice: el tiempo ha llegado y el tiempo vendrá y el tiempo ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. O sea, está hablando de una nueva dimensión de servicio que tiene que ver con el tiempo de los 2.000 últimos años de los 6.000 años que estamos estudiando. Luego viene el reinado mesiánico, que ya es otra cosa, otra dimensión, el Olam Haba,
con más fuerza entra en este mundo. Pero en este tiempo en que nosotros vivimos, hay 7 manifestaciones de la Ruach HaKodesh que tenemos que tomar en cuenta y vivir en ellas, porque este es el nivel que fue introducido, el nivel de adoración que fue introducido con la venida de Ben Yosef. Y podemos empezar a ver en Mateo 1:18, el primer texto que habla de él, porque él es un ejemplo en seguir, porque lo que pasó con él también pasaría con sus discípulos y con sus seguidores. Y está escrito, Mateo 1:18, el nacimiento de Yeshua HaMashiach fue como sigue, estando su madre Miriam desposada con Yosef, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por la obra de la Ruach HaKodesh. La concepción del maestro fue una obra de la Ruach HaKodesh. Él nació por el Espíritu. Y es el primer punto, que es la obra del Espíritu en esta era mesiánica, es nacer por el Espíritu. Si veis aquí una imagen, se puede ver el nombre Yeshua, se escribe en hebreo con las letras Yud, Shin, Vav, Ain. Y las subidas, digamos, de la pluma del escriba forman 7 subidas, 7 llamitas que van subiendo de ese nombre, y esas son los 7 espíritus de la plenitud de la Ruach HaKodesh que fue dado a nuestro maestro. Sobre él reposa la plenitud del Espíritu de Hashem. Por eso se llama Mashiach, porque está ungido totalmente por Hashem. Y cada llama corresponde a una de las obras del Espíritu en este tiempo, de la época del Espíritu en la que vivimos. La primera llama la que vemos en el desarrollo de las personas que viven en esta dimensión, es nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Lo cual también el maestro está diciendo a Nicodemo, Nakdimón, creo que se llama en hebreo, en Juan capítulo 3, que es necesario nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Y es una experiencia real, vivida, que una persona que ha tenido esa experiencia sabe que ha nacido del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu tiene un testimonio dentro y sabe que ha nacido de nuevo. El que no está seguro si ha nacido de nuevo, seguramente no ha nacido de nuevo. Hay textos que hablan de eso, y también en el mismo tabernáculo se habla del testimonio que Hashem iba a poner dentro del arca, que es el corazón del ser humano, que Hashem iba a dar a Moshe Rabenu, dice, el testimonio que te daré. Y eso también habla de la era mesiánica, cuando el testimonio va a estar dentro del corazón de todas aquellas personas que han nacido del Espíritu. Si has nacido del Espíritu, si has nacido de nuevo, tú lo sabes dentro de ti. En 2 Corintios 13, versículo 5, está escrito, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos que Yeshua HaMashiach está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Aquí tenemos un texto que muestra que tú mismo puedes hacer la prueba y sentir dentro de ti mismo si realmente el Mesías está dentro de ti. Ese es el testimonio del cual se habla en los relatos del tabernáculo. El que ha nacido de nuevo tiene ese testimonio dentro de él mismo. Y es la primera obra del Espíritu. Para poder funcionar en esta dimensión, en la era mesiánica de las 7 obras de la Ruach HaKodesh, de forma diferente, nueva, a lo que él obró, aunque no separada, es parecida, pero es otra dimensión que los profetas antiguos. Hay que nacer de nuevo, si no, no puedes ni entrar, ni operar, ni ver el reino de los cielos en este tiempo. En Lucas 1:35 está escrito, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, o sea, la Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo santo que nacerá será llamado
Ben Elohim, Hijo de Dios. Yeshua nació por el Espíritu. Esa es la primera parte de la obra del Espíritu en la era mesiánica. Y si leemos también Juan 3, conocéis el texto, pero es muy importante reforzar esto en nuestras comunidades. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. 3:5. Yeshua respondió. Vamos a ver aquí. Tenemos que ver. 3:3. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y está hablando según entiendo, está hablando de la era mesiánica, de lo que estamos viviendo ahora. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yeshua respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y de viento, creo que vamos a tener que traducirlo así, agua y viento, una cosa simboliza una cosa y la otra cosa simboliza otra cosa. El agua puede simbolizar la Torá y el viento puede simbolizar el espíritu. En hebreo y arameo es lo mismo. Ruach. El que no nace de agua, en este caso yo creo que es la Torá, y del viento, que es el espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No está hablando del Espíritu, está hablando del que ha nacido del Espíritu. Es como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, porque pertenece a otro mundo, otro dominio, otro reino, otra dimensión, que es la dimensión espiritual, que ahora fue introducida con la venida de Ben Yosef en la edad mesiánica. Juan 4, versículo 13. En adelante dice: respondió Yeshua, le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Él habla aquí de una fuente. No es lo mismo una fuente que ríos de agua viva. Vemos una diferencia entre Juan 4 y Juan 7, cuando él se pone en Sukkot a hablar de el que cree en mí, conforme dicen las Escrituras, desde su interior correrán ríos de agua viva. Ahora habla de una fuente de vida interna que recibirá todo aquel que beba del agua que él dé. O sea, el agua que es la enseñanza, las palabras del maestro, del tzadik, produce una vida interna que es una vida que yo la llamo la vida indestructible, de la cual se habla en Hebreos capítulo 7. Todo el capítulo 7 de la carta a los Hebreos habla de la vida indestructible, que es la base para el servicio en el tabernáculo celestial, en esta dimensión de la era mesiánica. Pedro dice que nacimos de nuevo, y Pedro, Rav Shimon Kefa, él fue el shaliach de la circuncisión. Entonces su primera carta habla a los judíos, y él está escribiendo especialmente capítulo 1, habla bien claro. Eran judíos seculares, judíos asimilados, que habían experimentado la visitación de este movimiento del Mesías en ese tiempo. Lo vemos en el primer capítulo de su carta, pero ahí dice que todo el capítulo 1 habla de los efectos del nuevo nacimiento para aquellos judíos que habían sido alcanzados con este mensaje de salvación por medio del Maestro. Y dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva
mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach de entre los muertos. Aquí dice que el nacimiento, del cual se habla aquí, el nuevo nacimiento, de este tipo de nuevo nacimiento, es una experiencia basada en la resurrección de Yeshua. Es decir, nadie podía experimentar ese tipo de nuevo nacimiento antes de la resurrección de Yeshua. Porque la base es la vida indestructible, y esa vida indestructible no fue introducida en este mundo hasta que Yeshua hubiese experimentado la resurrección de los muertos. Podemos ver una cosa similar cuando Él sopla sobre sus discípulos después de la resurrección. En Juan 20:22 dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid la Ruach HaKodesh, recibid el Espíritu Santo o de santidad. Esto fue después de la resurrección, pues se presentó a sus discípulos con su cuerpo resucitado y sopló sobre ellos y dice, recibid el Espíritu de santidad. Y esto no es lo mismo que pasó en el día de Shavuot, en Hechos 2, porque ahí vino del cielo este viento, esta ráfaga y estas manifestaciones muy tremendas, sino aquí habla de otra cosa diferente, anterior a esa sumersión del Espíritu de la cual se habla en Hechos 2. Aquí se habla de recibir el Espíritu de santidad, recibir la Ruach HaKodesh. ¿Cómo no tenían Ruach HaKodesh antes? En un nivel sí tenían, expulsaban demonios y demás, porque podían hacer milagros en el nombre del Maestro. Entonces estaban dotados de poder, eso está claro. Pero aquí hay una experiencia basada en la resurrección del Maestro que no podía haber venido antes. Y por eso Él, después de resucitar, se presenta ante ellos y dice, recibid de Ruach HaKodesh, soplando sobre ellos. ¿Qué hicieron ellos al escuchar esto? Yo no sé si ellos recibían con un soplo para adentro. Yo no sé cómo hacen los niños al nacer, toman el aire. Lo primero que hace un niño cuando nace es tomar el aire. Y ya empieza a respirar en este nuevo mundo en el cual está viviendo. Ahí podríamos quizás comparar lo que pasó con los Talmidim de Yeshua después de la resurrección de Él. Cuando Él sopló sobre ellos, ellos tenían que tomar ese aire y nacer de nuevo. Romanos 8, versículo 9. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Elohim habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, el tal no es de él. Hay que tener el Espíritu del Mesías para ser de él. Estos son los que han nacido del Espíritu, los que han nacido de nuevo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estamos hablando de una dimensión espiritual de ser hijos de Dios en un nivel superior. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Aquí estamos hablando lo mismo que se habla en el tabernáculo, del testimonio de las dos tablas que están dentro del arca. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Hemos nacido de Dios, somos hijos de Dios. Y Gálatas 4:6 habla de lo mismo. Dice lo siguiente, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Todos estos textos hablan de la experiencia real de todas aquellas personas que nacieron del Espíritu. Nacieron de nuevo. La segunda llama que vimos en esta manifestación del Espíritu, en esta era mesiánica, es el bautismo en el Espíritu. Ser bautizado en el Espíritu. Esta expresión
bautizado en el Espíritu aparece 7 veces en los escritos mesiánicos, no 6 ni 8. 7 veces se habla de ser bautizado en el Espíritu. Y Yohanan, Hamadbil, Juan, el que bautizaba, el que sumergía a los judíos en el Jordán, él estaba dando testimonio de Yeshua que él va a bautizar o sumergir en el Espíritu. Esta es una experiencia separada del nuevo nacimiento, una experiencia que viene después del nuevo nacimiento. Y entonces tenemos el texto de Mateo 3:16, cuando Yohanan está dando este testimonio, que es algo nuevo que se introduce en el mundo. O sea, no podemos comparar con lo que Hashem entregó a Israel en el Sinai y decir que es lo mismo, es parecido, una cosa da testimonio de la otra y una cosa no elimina a la otra. Como también vemos en el tabernáculo, los sacerdotes y el sumo sacerdote entró en el lugar santo día tras día, sirviendo normalmente. Y una vez al año entró en el lugar santísimo. Esto habla del momento cuando el Mesías, Yeshua, entró en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial. Entró en el cielo mismo una vez. Y el hecho de que el sumo sacerdote entrara una sola vez al año en el lugar santísimo no eliminaba su servicio en el lugar santo. O sea, tenemos dos áreas de servicio, uno en el lugar santísimo y uno en el lugar santo. El lugar santo corresponde al servicio que Israel está haciendo delante de Hashem, a través de los sacrificios, que ahora no tenemos, pero hubo 40 años de sacrificio después de la resurrección de Yeshua, y va a haber otra vez sacrificios ahora antes de la introducción del reino mesiánico. Van a ser unos pocos años de sacrificio en esta era del Espíritu. Y una cosa no excluye la otra, pero lo interesante en el tema es que Hashem ha permitido la eliminación de los sacrificios en el templo durante esta era. Se ve que, por un lado, no está en contra de esa cosa, porque él y los discípulos de Yeshua seguían celebrando Pesaj. Pablo hizo voto de nazareato, entró en el templo dando sacrificio. Todos estos 40 años después de la resurrección de Yeshua, seguían los judíos ofreciendo sacrificios en el templo sin ningún problema, sin ninguna contradicción y conflicto con este nuevo sistema de culto celestial en el tabernáculo celestial. Una cosa no elimina la otra. Sin embargo, vemos que Hashem hizo que los sacrificios se eliminaran durante casi estos 2000 años. Lo cual a mí me indica algo, que Hashem está recibiendo un sacrificio en los aires, a través de Mashiach y a través de sus discípulos, que por un lado suple la necesidad de expiación para Israel, y no es suficiente todas aquellas oraciones que se están dando 3 veces al día en el mundo judío. No es suficiente porque la Torah establece sacrificio de animales, sangre derramada y otras cosas que hay que dar para recibir el perdón de los pecados. Entonces vemos que en un sentido el sacrificio del maestro cubre lo que falta en el mundo del tabernáculo, del mundo del lugar santo. Sin embargo, una cosa no excluye la otra, como he dicho antes, sino son 2 dimensiones para la misma cosa. Sin embargo, tenemos aquí no solamente el nacimiento en el Espíritu, sino también la tevilá en el Espíritu o la sumersión en el Espíritu. Mateo 3:16. Después de ser sumergido, Yeshua salió del agua inmediatamente. Y he aquí los cielos se abrieron y él vino, o sea, Yohanan, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma, no era una paloma, era como una paloma, y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido.
Este fue el momento cuando nuestro Maestro fue sumergido en el Espíritu, bautizado en el Espíritu. También vemos en Yohanan 1:33 otro testimonio de él. Yo no le conocía, pero el que me envió a sumergir, a bautizar en el agua, me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que sumerge, es el que bautiza en la Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Santidad. Eso es algo tan importante que en el momento de subir del agua, cuando Yeshua se introduce en su trabajo público, digámoslo así, él fue investido con la Ruach HaKodesh de lo alto, y Yohanan ve la investidura y da testimonio y escucha un mensaje que este hombre es uno que va a sumergir en el Espíritu. Y es algo nuevo que se introduce en este mundo. Yeshua es el que bautiza o sumerge a sus discípulos en la Ruach HaKodesh. 7 veces se habla de esta experiencia. Os voy a dar los textos. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo con agua, o sumerjo en agua, o con agua, para arrepentimiento, para teshuvá. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os sumergirá, él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego, con la Ruach HaKodesh y con fuego, Esh. Otros textos que hablan de lo mismo, los 7 son los siguientes. Mateo 3:11, Lucas 3:16, Juan 1:33, Hechos 1:5, 2:38, 11:16 y 1 Corintios 12:13. Son las 7 veces que se habla del bautismo en el Espíritu Santo, de la sumersión en la Ruach HaKodesh. Y esto pertenece a esta era mesiánica, era del Espíritu. Como hemos hablado antes, Juan 7 habla de esta experiencia de la sumersión en el Espíritu. En el último día, el gran día de la fiesta, Yeshua, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. Hay que creer en él como dicen los profetas de Israel. Hay que creer en él conforme al Tanaj. El que cree en él conforme al Tanaj tiene acceso a esta dimensión del fluir en el Espíritu. De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. No es lo mismo que la fuente. Primero la fuente, que es agua que brota poco a poco, que es vida eterna. Las personas tienen vida eterna. Pero aquí habla de ríos de agua viva. Es la experiencia del poder del Espíritu que viene como resultado de la introducción suya en los lugares celestiales, en el lugar santísimo, en el cielo. Está escrito, versículo 39, él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Yeshua aún no había sido glorificado. ¿Qué es esto del Espíritu no había sido dado todavía? ¿Cómo no había sido dado el Espíritu en tiempo de Moshe Rabenu, de los profetas? Claro que había sido dado el Espíritu. No está hablando de esa forma de entrega del Espíritu como hubo en los tiempos antiguos del tiempo del profetismo. Está hablando ahora de una nueva dimensión de servicio en el Espíritu. Y eso es resultado de la glorificación del Maestro. Está escrito, el Espíritu no había sido dado todavía porque Yeshua aún no había sido glorificado. Y los que habían creído en él, según Tanaj, iban a recibir el Espíritu. O sea, no tenían el Espíritu de esa forma todavía. Aún así, él está diciendo,
yo os voy a rogar que Hashem, que el Padre os dé otro consolador, porque está en vosotros, le conocéis, está con vosotros y estará en vosotros. Así está escrito. O sea, el Espíritu estaba con ellos, porque Yeshua estaba ahí. Pero ellos no habían tenido la experiencia ni del nuevo nacimiento, ni de la investidura de esa tevilá espiritual. Porque eso es el resultado de la resurrección del Maestro y de la introducción del Maestro en los lugares celestiales, en el lugar santísimo celestial. Cuando Él fue glorificado en los cielos, Él recibió de Hashem el Espíritu y lo derramó sobre sus discípulos. Como bien dice el Salmo 133, Hinematov Umanaim, aquí cuán agradable y hermoso es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Y eso fue lo que pasó en Shavuot. Estaban todos unánimes juntos y entonces vino del cielo ese regalo, esa promesa del Padre, como señal de que Yeshua ya había sido glorificado en el lugar santísimo en el cielo. Y ellos empezaron todos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos hablaban en lenguas como resultado de esa investidura de poder de lo alto, como investidura sacerdotal en el mundo celestial. La primera señal que se ve con la tevilá del Espíritu es que puedan hablar en lenguas, hablar sobrenaturalmente en otros idiomas que pueden ser idiomas humanas, pero también pueden ser idiomas angélicas, como dice 1 Corintios 13:1. Conocéis el texto de Hechos 2, 1 al 4, lo vamos a leer porque es importante en el tema. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos juntos en un mismo lugar, juntos, unánimes, juntos. Estaban juntos, unánimes. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa, que es el templo, donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de la Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. No está hablando aquí de hablar otros idiomas de forma natural, está hablando aquí de hablar otros idiomas de forma sobrenatural. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, etc. Conocéis la historia, que ellos hablaban lenguas humanas. Pero hay dos tipos de esta manifestación, lenguas humanas y angélicas. Hechos 10:43 muestra que este don no solamente es para los judíos en la era mesiánica, en la era del Espíritu. Está escrito, de este dan testimonio todos los profetas. Bueno, vamos a volver atrás un poquito. Conocéis que Rab Shimon Kefa fue invitado a Cornelio, se fue a Cesarea. Posiblemente haya sido la primera vez que entró en una casa de un no judío, pero el Espíritu le indicó y tuvo una visión y ángeles y demás que mostraban que él tenía que ir a predicar a estos no judíos. Y él está hablando de lo que pasó con Yeshua cuando él empezó a predicar en Galilea y demás. Y luego hay una dimensión en su mensaje que muestra que no solamente este mensaje de salvación es para los judíos, sino también para los no judíos. Y en esa dimensión, ese nuevo toque en su mensaje, cae el Espíritu de la misma forma sobre los no judíos como había caído sobre los judíos en Shavuot, en capítulo 2. Y dice el versículo 42 de Hechos 10, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Yeshua es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas judíos, dan testimonio de él, de que por su nombre todo el que cree en él
no solamente los judíos, sino todo el que cree en Él, recibe el perdón de sus pecados. Y esta fue la clave, porque es exactamente lo mismo que dice Yohanan 7, el que cree en mí conforme a las Escrituras, el que cree en mí conforme a Tanaj, el que cree en mí conforme a los profetas de Israel, de él correrán ríos de agua viva por dentro. Y mientras Shimón, aún hablaba estas palabras, la Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. O sea, ellos recibieron el mensaje, claro, estaban bien preparados porque ángeles y otras cosas habían sucedido, que ellos sabían que esto venía de Dios. Y el Espíritu cayó sobre ellos de forma que ellos empezaron, todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Shimón, se quedaron asombrados, porque el don, el regalo de la Ruach HaKodesh había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean sumergidos estos que han recibido la Ruach HaKodesh lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran sumergidos en el nombre de Yeshua Mashiach en agua, ¿no? Entonces, vemos aquí que este don, esta capacidad, esta manifestación, esta dimensión espiritual de servir en el tabernáculo celestial, no es solamente para los judíos en esta era del Mesías, sino también para los gentiles. La tercera llama en nuestro dibujo se llama ser lleno del Espíritu. No es lo mismo nacer del Espíritu que ser bautizado o sumergido en el Espíritu, que ser lleno del Espíritu. Tú naces del Espíritu una sola vez, igual que naces en este mundo una sola vez. Tú eres sumergido en el Espíritu una sola vez, igual que Yeshua subió del agua y el Espíritu vino sobre él. También en el día de Shavuot, todos fueron llenos del Espíritu. Fue el regalo, y como dice también Pedro, el don del Espíritu fue dado también a los gentiles. El regalo del Espíritu. Pero esto no quita que pueda haber una llenura diaria del Espíritu, y este es el tercer punto de las 7 manifestaciones, 7 obras del Espíritu en este mundo. Ser lleno del Espíritu. En Lucas 10, 21, podemos leer, en aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo, en la Ruach HaKodesh, y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Qué había pasado? Los discípulos suyos habían expulsado muchos demonios, habían sanado mucha gente, habían predicado la venida del reino. El reino está cerca, la era mesiánica está a las puertas, y las manifestaciones sobrenaturales acompañaban la predicación. Y de esa forma el maestro fue lleno del Espíritu, se regocijó en el Espíritu y alabó a su Padre. Vemos también aquí en su vida, nació del Espíritu, fue sumergido, bautizado en el Espíritu, y ahora fue llenado con el Espíritu una vez más. Y es algo que puedes experimentar muchas veces en tu vida, y debes buscar eso. Hechos 4:31 habla de lo mismo. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos de la Ruach HaKodesh, y hablaban la palabra de Dios con valor. Estamos hablando aquí de una comunidad judía, guardadores de Torah, celosos de la Torah, celosos de la halajá, que vivían en Jerusalén. Ellos se unieron para orar en Jerusalén, y el lugar donde estaban orando tembló por la oración de estos judíos, y todos fueron llenos del Espíritu de Santidad, de Ruach HaKodesh. Esta es la comunidad judía del Mesías que estamos estudiando en la carta
en el libro de Hechos de los Apóstoles. Yo estoy deseoso de ver este tipo de comunidades judías en Israel y fuera de Israel de nuevo. Personas que se reúnen para orar de tal forma que el lugar donde están orando tiembla y todos son llenos del Espíritu y hablan la palabra de Hashem con valor. Tenemos otro ejemplo de ser lleno del Espíritu en Hechos 13, versículo 8. Es Rabbi Shaul, que está predicando el mensaje de salvación a un hombre llamado Sergio Pablo, que era procónsul en Pafos. Había un hombre llamado Elimas, que es un mago, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces, Shaul, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno de la Ruach HaKodesh, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo de Hasatán, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Vemos ahí que Pablo fue lleno del Espíritu. Otra vez más, porque la primera vez que fue lleno cuando vino Ananías y le puso las manos. Y dice: yo he venido, Yeshua, que se te apareció en el camino, me ha enviado a ti para poner mis manos sobre ti, para que seas sanado, para que tengas tu vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Y ahí él nació de nuevo, y pues, no sé si había nacido de nuevo antes, posiblemente que en el camino cuando tuvo la experiencia con el maestro, no sé, pero en algún momento de estos 3 días había nacido del Espíritu y ahora fue sumergido, bautizado en el Espíritu. Y la tercera experiencia más adelante aquí fue que fue otra vez lleno del Espíritu y dio un mensaje bien fuerte sobre este mago que quería impedir que se predicara. Ahora que la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Este es el tipo de comunidad que estamos necesitados de ver entre nosotros, personas que viven nacidas del Espíritu, bautizadas en el Espíritu y llenas del Espíritu. Si no, no somos más que comunidades judías normales. Y eso es demasiado pobre espiritualmente hablando. Hashem nos está visitando en esta era mesiánica con poderes sobrenaturales, y benditos todos aquellos que reciben y vivan estas cosas. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y de la Ruach HaKodesh. También está escrito de Esteban, que es el que fue apedreado, sabéis, que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Estas cosas son reales y hay que vivirlas, hay que buscarlas, hay que procurarlas, no solamente entre los judíos, sino entre todas las naciones. En 1 Corintios 12, versículo 13, es la 7ª vez en los escritos mesiánicos que habla de esta experiencia de sumersión, bautismo en el Espíritu. Está escrito: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados o sumergidos en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Vemos aquí las 2 experiencias. Todos fuimos bautizados, sumergidos en el Espíritu.
Todos recibimos la experiencia del bautismo en el Espíritu. ¿Para qué? Para ser parte de un cuerpo espiritual que se compone de judíos y no judíos. No importa si son ricos o esclavos o libres, todos fuimos bautizados, sumergidos en un mismo espíritu. Este es el cuerpo del Mesías. Esta es la comunidad del Mesías que vive en esta era mesiánica, este tiempo del Espíritu. Y todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Por supuesto, se compara con la salida de Egipto de Israel, que también había otros que no eran israelitas, que entraron en el pacto, se circuncidaron, comieron el Pesaj, nacieron de nuevo en un sentido, fueron parte del pueblo, y todos los de Israel nacieron saliendo de Egipto y pasaron por el mar, y esa es la Tevilá en agua, y también pasaron por la nube de gloria, que es el bautismo en el Espíritu, la sumersión en el Espíritu. Todo lo que pasó con el pueblo de Israel en la salida de Egipto tiene una proyección espiritual en los mundos celestiales para la comunidad del Mesías, que es el cuerpo del Mesías, que no tiene diferencia entre judíos y gentiles, porque es un nuevo nacimiento, la base para la pertenencia a ese cuerpo. El que nació de nuevo ya no es judío ni griego en ese mundo. Ya no hay diferencia entre judíos, como hemos hablado, del mundo Aleph. Y en ese mundo hay una fuente de agua para beber, es decir, como la roca que hubo en el desierto, como en otro lugar, en 1 Corintios 10, Pablo, Rabí Shaul dice que esa roca era el Mesías. Nosotros podemos beber espiritualmente de la roca que fue quebrada, que es el Mesías, que fue muerto, y de él sale espíritu, sale la Ruach HaKodesh, sale esa unción, esa gloria, esa manifestación sobrenatural de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es algo que tenemos que buscar y vivir diariamente. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Es algo que tú puedes decidir ser lleno. Igual que tú puedes ir a beber agua, o y en este caso vino, tú puedes beber vino de tal manera que te embriagas, te afecta tu mente. Y ese es un afecto negativo, tu mente pierde la capacidad para pensar bien, y lo contrario sucede cuando te llenas del Espíritu. Pero puedes hacer algo similar. Tú puedes ir a beber del Espíritu, beber de la fuente, beber de la roca que fue quebrada para que saliera agua, y tú puedes beber de manera que tu mente que se quede más claro, más lleno de claridad, porque la llenura del Espíritu es contraria a los efectos del alcohol. Ahora llegamos al punto número 4, que es lo más importante de esta exposición. Veis aquí la cuarta llama, se llama adorar en el Espíritu. Adorar en el Espíritu. Es lo más importante. Por eso está en el medio. Como sabéis que la menorá es una menorá con 6 brazos. O sea, los 6 brazos alrededor realmente dan fuerza a la menorá. Es una que se divide en 6 para que sean 7 total. Pero realmente es una menorá. Y lo más importante es la adoración en el Espíritu. Lo que vemos aquí en medio. Adorar en el Espíritu. Y para eso tenemos que ir al texto de Yohanan 4:21, donde el maestro habla de esto. ¿Sabéis la discusión con la mujer samaritana? Nuestros padres adoraron en este monte, Gerizim, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y en el sentido de
sacrificar animales, dar culto, adorar. Yeshua le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no conocéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es. Aquí vemos que no podía existir antes en la historia. Ahora algo nuevo se introduce. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios, Elohim, es espíritu, y los que le adoran deben adorarle, o sea, rendir culto de sacrificio en un tabernáculo, en espíritu y en verdad. Aquí se habla del tabernáculo celestial. Esta es la adoración en el espíritu. Es una dimensión diferente. No es en Jerusalén, no es en otro lugar físico en este mundo. Es un lugar espiritual. Es el lugar que vio Moshe Rabenu en el monte. Porque Hashem le dijo, mira que hagas todo conforme al modelo que te se fue mostrado en el monte. Moshe Rabenu vio el tabernáculo celestial. Y en ese tabernáculo celestial, Yeshua entró en el lugar santísimo, preparó camino, derramó la investidura sacerdotal para sus discípulos que habían nacido de nuevo, y ellos podían entrar y servir como sacerdotes en esa dimensión. Y ahí no hay diferencia entre judíos y no judíos, en esa dimensión. Este es el mensaje del Maestro. Vosotros los no judíos y nosotros los judíos tenemos ahora diferentes ideas de cómo adorar en este mundo. Pero yo te hablo de otra cosa. Yo te hablo del mundo Aleph. Te hablo del mundo donde está el verdadero tabernáculo que fue erigido por Dios, no por los hombres. Donde el Mesías va a entrar y presentar su propio sacrificio en el lugar santísimo, pero ahí vais a servir en el lugar santo también y en el lugar santísimo. Romanos 1:9 dice, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación de la buena nueva de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Rabbi Shaul dice que él sirve a Dios en su espíritu. Está hablando de esta dimensión de adoración celestial. 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Aquí vemos que no se habla, el hablar en lenguas no es un asunto de aprender un idioma o rezar en hebreo o cosas de esas naturales. Está hablando de cosas espirituales, cosas sobrenaturales. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No entiendo lo que estoy hablando, pero estoy orando con mi espíritu porque estoy hablando en lenguas. En este caso podría ser lenguas angélicas, o en el caso de Hechos 2, yo no creo que ellos entendían bien todas las lenguas que estaban hablando en árabe y en griego, en otras lenguas que estaban ahí. La gente que había venido de visita para la fiesta entendía lo que estaban hablando, pero ellos no lo entendían. Mi entendimiento queda sin fruto, es decir, yo no entiendo lo que estoy hablando, pero mi espíritu está hablando. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es decir, ¿ves? Hay dos formas de orar y cantar, correspondientes a los dos altares que hay en el tabernáculo, un altar de bronce o cobre y un altar de oro. El altar de bronce o de cobre en el atrio corresponde a hablar en lenguas sobrenaturales que tú no entiendes. Cuando hablas con tu entendimiento, estás ofreciendo incienso, que incienso representa conocimiento.
De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Uno que viene de visita en la comunidad. Si tú estás bendiciendo en el Espíritu, no te va a entender. O sea, aquí vemos que está hablando de cosas sobrenaturales. Porque tú das gracias bien. O sea, cuando estás hablando en lenguas, estás dando gracias. Lo vemos también en Hechos 2, versículo 11, que estaban hablando las maravillas de Dios cuando estaban hablando en lenguas. O sea, tu espíritu necesita expresarse y expresar la alabanza y la gratitud que sientes en tu interior por ese amor y esa vida que tienes. Esas son las aguas, la fuente y los ríos de agua viva que están dentro de ti, que se manifiestan de esta forma hablando en lenguas. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Yo practico este don de hablar en lenguas de forma sobrenatural. Y doy gracias a Dios que yo puedo hablar de esta forma. Y hablo más que todos vosotros en Corinto. Sin embargo, en la comunidad prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Si estuviera hablando de un idioma, Pablo usaría su entendimiento para hablar ese idioma. Pero aquí dice, cuando yo hablo en la comunidad, prefiero hablar con mi entendimiento. Es decir, no en lenguas. Pero cuando hablo en lenguas, no estoy hablando con mi entendimiento. No entiendo lo que estoy diciendo. Esto está fuera de mi mente, porque es algo espiritual, es algo que viene de mi espíritu, que habla con el espíritu de Hashem. Yo voy en contra total de aquella enseñanza que quiere bajar estas manifestaciones del espíritu al mundo del aprendizaje, al mundo natural, al mundo de este mundo natural. Son manifestaciones celestiales, sobrenaturales, espirituales y poderosas. Bendito sea Hashem. Sirvo a Dios en mi espíritu. Cuando oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no recibe fruto. Judas 19. Estos son los que causan divisiones. Individuos mundanos, se tradujo aquí la versión de las Américas. Realmente no pone mundanos. Dice psíquicoi, o sea, las personas que son almales, de alma. Ellos se dirigen por su alma, su psique, por su nefesh. Y no tienen el espíritu. Por supuesto tienen ruach humano, el espíritu humano, que todos tienen esto, pero no tienen el espíritu de Mashiach, no tienen el espíritu de Hashem. No nacieron del espíritu, el espíritu no entró en ellos. Ni nacieron del espíritu, ni fueron sumergidos en el espíritu, ni fueron llenos del espíritu. Ellos son los que causan divisiones en las comunidades. Y está hablando un judío aquí, está hablando Yehudá, el hermanastro de Yeshua, según la tradición, y no está hablando a los no judíos, está hablando a las comunidades judías. Los que no nacieron del Espíritu, los que no nacieron de nuevo, son las personas en nuestras comunidades que causan divisiones, porque no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu de santidad, orando en la Ruach HaKodesh. Vemos que el hermanastro de Yeshua hablaba en lenguas. Él fue parte de los que estaban ahí, posiblemente en Shavuot, orando, de los 120. Orando en el Espíritu, orando en lenguas.
De esa forma vais a edificaros en vuestra santísima fe. Hay una edificación, hay un fortalecimiento en la fe. La santísima fe es la fe que está en el tabernáculo celestial, en la dimensión celestial. Y dice, conservaos en el amor de Dios. Alguna otra versión dice, conservándoos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Yeshua Mashiach para vida eterna. ¿Cómo podemos conservarnos en el primer amor, en el enamoramiento? Hablando en lenguas, hablando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Este versículo es una clave para mi vida. Cuando yo estoy bajo espiritualmente, yo tomo tiempo orando en lenguas, porque mi fe, mi espíritu se edifica, se fortalece y me mantengo así ferviente en el espíritu y me conservo así en el amor, en el enamoramiento, mi primer amor que tuve cuando nací de nuevo la primera vez, cuando nací de nuevo. El siguiente punto que tenemos en nuestra exposición es caminar en el Espíritu. Si tú eres un adorador en el Espíritu, tú puedes también caminar en el Espíritu. No es lo mismo entrar en la presencia de Hashem, sirviéndole, ministrándole, exaltándole, hablando en lenguas y otras cosas, que son 9 las manifestaciones en ese tabernáculo. No es lo mismo que salir luego al pueblo. Como está escrito, entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Juan 10. Entonces tú entras en la presencia de Dios como adorador en el Espíritu, pero luego tú sales para servir al pueblo. Caminar en el Espíritu tiene que ver con nuestra conducta, dirigido por el Espíritu, como está escrito, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces tenemos que ser dirigidos por el Espíritu, caminar en el Espíritu. Tomas decisiones no de tu mente, sino tomas decisiones basadas en lo que indica el Espíritu del Mesías dentro de ti y te informa la voluntad de Dios desde dentro y tú caminas en el Espíritu, tomando decisiones basadas en el Espíritu. Lucas 4, versículo 1, muestra cómo Yeshua, nuestro Maestro, caminaba en el Espíritu. Fue dirigido por el Espíritu. Está escrito, Yeshua, lleno del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, por 40 días. En otro lugar dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, eso está en Mateo. Aquí en Lucas dice que fue llevado por el Espíritu en el desierto. Por un lado, la Ruach le llevó al desierto, es decir, la voluntad de Dios era que él saliera al desierto para ser tentado por Satán, para aprender a depender totalmente del Espíritu y caminar una vida y vivir una vida sobrenatural, dirigido y llevado por el Espíritu. El Espíritu le llevó al desierto. En el desierto necesitas la ayuda de Hashem. Por lo tanto, el Espíritu no solamente le llevó al desierto, sino fue llevado por el Espíritu en el desierto. Es decir, cuando estás en el desierto, necesitas ser llevado por el Espíritu para saber qué hacer y dónde ir. Versículo 14 dice, Yeshua regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Cuando tú caminas, eres llevado por el Espíritu y eres sensible y dices las palabras que el Espíritu te está dando en el desierto, porque cuando el adversario le atacó, él contestó posiblemente con la parashá semanal,
y el Espíritu le daba palabras para hablar, y él enfrentó su adversario y no se humilló, no cedió ante las tentaciones en las 3 áreas donde fue tentado, sino venció en cada momento en su tentación. Y de esa forma fue promovido en el Espíritu, y no solamente fue llevado por el Espíritu después de allí, sino también tenía el poder del Espíritu. Yeshua regresó a Galilea en el poder del Espíritu, por haber vencido en el desierto. Cuando nosotros somos llevados y caminamos en el Espíritu, somos llevados al desierto, el Espíritu nos ayuda también a enfrentar las tentaciones que tenemos en el desierto, y el producto de eso, el resultado, es que podamos caminar en el poder del Espíritu. Y no necesitamos entonces tener ninguna propaganda, porque la misma fuerza del Espíritu va a difundir el mensaje y la gente va a venir porque van a reconocer que tenemos Espíritu. Hechos 16, versículo 6. Pasaron por la región de Frigia, está hablando de Rabí Shaul y sus compañeros que estaban saliendo a predicar el mensaje de salvación por el mundo. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo, por la Ruach HaKodesh, de hablar la palabra en Asia. ¿Cómo es posible que el Espíritu pueda impedir que prediquen en una área? ¿Cómo podían saber eso? ¿Fue algún accidente que pasó? No, yo creo que no fue eso. Fue una voz interna. Cuando el Espíritu está en tu interior, el Espíritu te habla. Como dice el Maestro, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. El Espíritu habla y tú tienes que tener oído para escuchar lo que dice el Espíritu en este tiempo, en esta era del Espíritu. Ellos eran sensibles a la voz del Espíritu en su interior, sabiendo que aquí el Espíritu de santidad, la Ruach HaKodesh, no nos permite hablar en la provincia de Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Yeshua no se lo permitió. Es decir, tenía una fuerte indicación interior de que no es correcto que sigamos aquí, hay que ir a otro lugar. Y ellos se fueron a otro lugar donde sí estaba todo preparado para que pudieran predicar. Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es decir, podemos mirar el dibujo otra vez, las primeras 7 llamas: nacer del Espíritu, ser bautizado en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, adorar en el Espíritu, te lleva a caminar en el Espíritu. Si tú caminas en el Espíritu, es decir, si tú eres guiado por el Espíritu, es indicación que eres hijo de Dios, indicación que has nacido del Espíritu, has nacido de nuevo, y así eres hijo de Dios por haber nacido de nuevo. Todo aquel que es guiado o dirigido por el Espíritu es hijo de Dios. Romanos 8:14. Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu, o andad en el Espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, versículo 25 vamos a ver. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí está hablando de la primera y la cuarta llama en el dibujo que tenemos. Nacer del Espíritu es vivir por el Espíritu,
Y caminar por el Espíritu es la cuarta llama. Andemos también por el Espíritu, dice Gálatas 5:25. Pasemos al sexto punto. 1, 2, 3, 4, 5. Caminar en el Espíritu es el quinto. Luchar en el Espíritu es el sexto. Aquí entramos en otra dimensión. Luchar en el Espíritu ya es otra dimensión. No encontramos exactamente la expresión luchar en el Espíritu, pero sí tenemos otros textos que hablan de lucha en el Espíritu, aunque no esté la expresión exacta. Vamos a ver algunas de esas expresiones, algunos textos. Primero vemos en el ejemplo del Maestro, Mateo 12:28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Yeshua luchaba, expulsaba demonios, espíritus malignos, por medio del Espíritu de Dios. Es decir, luchar en el Espíritu. Y es una señal de que el reino de Dios, o sea, el área de influencia de Hashem, ha llegado a vosotros. Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Aquí vemos que hay una lucha interna en la persona que ha nacido del Espíritu. Es una lucha contra lo que Rabbi Shaul llama la carne, que no es el Yetzer Hara, sino una fuerza del cuerpo, que está en el cuerpo, que nos quiere hacer pecar, el pecado que habita en mi cuerpo. Podemos hacer lucha contra eso. También el Yetzer Hara es una lucha, como dicen los rabinos. Amalek representa la lucha que tenemos contra el Yetzer Hara en nuestro interior. Y eso es por el Espíritu. Tú, a través del Espíritu, puedes tener victoria en cada momento sobre el pecado y las inclinaciones al mal. La carta a los Romanos, capítulo 6, nos muestra que el que ha nacido del Espíritu y el que ha sido sumergido en agua y en el Espíritu somos poderosos para no someternos al pecado. No somos esclavos del pecado, fuimos liberados del pecado y tenemos autoridad sobre el mal en nuestro interior. El que peca es porque quiere hacerlo, no porque sea esclavo y está obligado a pecar. Y eso es una experiencia real. Yo lo estoy viviendo desde hace muchos años. Y tenemos que enseñar a nuestros miembros, las almas de nuestras comunidades, a vivir en esta dimensión, a tener victoria sobre el pecado en sus almas. Y necesitan la llenura del Espíritu para poder tener victoria. Necesitan las 5 primeras experiencias por el Espíritu: nacer de nuevo, ser bautizados en el Espíritu, ser llenos del Espíritu, adorar en el Espíritu. Una persona que adora en el Espíritu tiene mucha fuerza sobre el pecado en su propia vida. Uno que alaba, que adora, que canta en lenguas, que ora en lenguas y también usa las palabras de su entendimiento para adorar a Hashem, por supuesto conectados en el Espíritu. Y los que caminan en el Espíritu tienen victoria sobre su pecado en su vida. No van a ser esclavos, ya no son esclavos. Por medio del Espíritu hacemos morir las obras de la carne y vivimos. Mi experiencia hace muchos años, con un pecado en mi vida que me tenía dominado. No podía dejar de hacer ese pecado. Y intentaba, me prometía a mí mismo no hacerlo durante un mes, y al final lo hice otra vez y así. Y me di cuenta que era esclavo, hasta que tomé en serio mi vida espiritual y empecé a leer
todos los días la Biblia, Tanaj y los escritos mesiánicos, y todos los días orar, dedicar tiempo en oración con mi entendimiento y en el Espíritu. Y con esa fuerza que me daba la lectura y el estudio de la Torá, y también la alabanza y adoración en el Espíritu, pude tener victoria sobre ese pecado hasta el día de hoy. Baruch Hashem. No eres esclavo, eres libre. Segunda de Corintios 10, versículo 3 al 6, dice: Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Aquí vemos una lucha no carnal, sino una lucha espiritual. Con otras palabras, luchar en el Espíritu. Nosotros andamos en la carne, vivimos en nuestro cuerpo, pero nosotros hacemos una pelea no de manera carnal, no con armas y machetes o como quieras, o con otro tipo de peleas, sino una lucha espiritual. Y no es según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas podemos entender como argumentos que están en las mentes de las personas, también fortaleces argumentos que vienen de espíritus malignos, de espíritus de doctrina, que pueden infectar las mentes de las personas. Nuestras armas son poderosas para destruir esas fortalezas, esos argumentos, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia al Mesías. Y eso, en primer lugar, en tu propia vida; en segundo lugar, en tu contorno familiar y comunitaria. Cuando las personas que viven alrededor nuestra llegan a este tipo de sometimiento al Mesías, podemos también salir fuera de la comunidad y atacar desobediencia que hay en la sociedad. Pero no es un ataque carnal, como dice aquí, es un ataque espiritual contra fuerzas espirituales en la sociedad que está dañando a las personas. Como dice el versículo 6, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Es decir, cuando haya una obediencia completa en la comunidad, nosotros podremos castigar toda desobediencia fuera de la comunidad. Es decir, mandar misiles espirituales a través de la oración y nuestro servicio espiritual, con las armas poderosas que Hashem nos ha dado, podemos atacar fuerzas espirituales que operan en los aires sobre ciudades y sobre áreas alrededor y fuera de la comunidad. Pero la obediencia primero en la comunidad tiene que tener un nivel alta, tiene que haber llegado a un nivel alta. Cuando vuestra obediencia sea completa, estamos preparados para castigar toda desobediencia, es decir, lo que hay fuera también de la comunidad. En Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, también habla de esta lucha en el Espíritu. Por lo demás, fortaleceos en el Señor, habla del Mesías, y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias de Satán. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día de malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Es lo primero, tienes que andar en la verdad. Revestíos con la coraza de justicia,
Aquí se habla de una vida justa y recta según los mandamientos. Y calzados los pies con el apresto de la disposición o de las buenas nuevas de la paz. Estar dispuestos a transmitir y compartir las buenas nuevas. En todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. No es una oración con el entendimiento, es una oración en el Espíritu. Operando estas cosas se hace en el Espíritu. Por supuesto, uno puede, a veces hay una combinación del entendimiento con lo espiritual. Y cuando hablas en lenguas mucho tiempo, tu mente queda abierta para recibir información también de forma de profecía, de palabras de ciencia, palabras de conocimiento, de sabiduría y otras manifestaciones de luz y de poder que son partes de las manifestaciones del Espíritu en el tabernáculo celestial, pero las lenguas abren para el resto y tu mente también recibe información a través de las otras manifestaciones y lo que haces en la mente es de carácter espiritual, es conectado con lo espiritual, no es desconectado, no es una cosa natural, es una operación sobrenatural, mental y natural. Una operación natural dirigido por lo sobrenatural. Orando en el Espíritu. O sea, que tú puedes orar cosas en el Espíritu, con tu mente, entendiendo las cosas, pero la dirección viene de arriba. Y es de esa forma una manera sobrenatural de orar también. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí también, para que me salga la palabra correcta cuando abro mi boca. Ahora, la última cosa que tenemos en esta exposición es transmitir el Espíritu. Transmitir el Espíritu. Tenemos nacer del Espíritu, ser sumergido o bautizado en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, adorar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, luchar en el Espíritu y transmitir el Espíritu. Transmitir el Espíritu a otras personas. Hemos leído acerca de Yeshua que Yohanan dijo que Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es decir, el ministerio de Mashiach es transmitir el Espíritu a otros. Es muy importante entender que esto no es algo que del pasado, es algo de toda la era de los 2000 años en la que nosotros estamos hasta la venida de Mashiach ben David. En Juan 14, versículo 16, está escrito: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, se lo tradujeron aquí, otro ayudador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, uno como yo, otro consolador, uno como yo, pero como diferente. Para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. Aquí habla del Espíritu de Hashem. Espíritu que fue dado a Mashiach. A quien el mundo no puede recibir. ¿Ves esto? El mundo. Y nuestro maestro está hablando dentro de un contexto judío. Hay una área, incluso entre los judíos, que ellos no pueden recibir esto. Necesitan nacer de nuevo para tener acceso a estas cosas. Este espíritu de verdad, el mundo no puede recibir, ni gentiles ni judíos que no hayan nacido de nuevo, porque ni le ve ni le conoce, porque no han nacido del espíritu. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros, es decir, como yo estoy aquí, Él mora con vosotros, este espíritu, y estará en vosotros, es decir, después de mi resurrección tendréis la experiencia de tener esto, lo que estáis viendo conmigo, dentro de vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí vemos que Yeshua, cuando iba a ir al Padre,
entrar en el lugar santísimo, en el cielo, él iba a pedir de su padre, igual que Moshe Rabenu ungió a Aarón, a Cohen, con el óleo santo, y lo vio el rey David en el Salmo 133, que el óleo que venía sobre la cabeza de Aarón bajaba sobre su barba, sobre su vestidura, hasta los pies, ¿no? Y eso fue lo que pasó cuando Yeshua entró en el lugar santísimo en el cielo, fue ungido, y el aceite no se quedó solamente en el cielo, bajó hasta la tierra y bajó al templo de Jerusalén, donde estaban sentados en armonía los hermanos. Y ellos fueron todos llenos e investidos de poder para servir como sacerdotes en esa dimensión. Y ahí fue una transmisión del Espíritu. Transmitir el Espíritu a otras personas. Yeshua transmitió el Espíritu a sus discípulos. Hechos 2:33 dice lo siguiente: así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa de la Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Rav Shimon Kefa está hablando en el día de Shavuot, estas cosas que estaban hablando en lenguas humanas y todo el mundo entendía, y Rav Shimon Kefa se levanta a decir que esto es lo que Hashem prometió en Joel, que va a derramar su espíritu sobre toda carne en los últimos días. Y ahí podemos volver un poquito ahí en Hechos. Estos no están borrachos como se supone, porque es la hora 9 de la mañana, la tercera hora de la mañana, pero dice, y sucederá, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Estamos en Hechos 2:17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Ahí vemos que hay una cita de Joel. Shimon Kefa dice últimos días, pero si vamos a Joel, vemos que no dice últimos días. En el profeta Joel dice después de esto. Eso está en Joel, en la versión cristiana es Joel 2:28, y en la versión hebrea es capítulo 3. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, después de esto. Entonces, Rav Shimon Kefa lo interpreta, o el Espíritu a través de él, en Hechos 2, interpreta que es el cumplimiento, posiblemente parcial, pero está hablando de los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Si miramos los 6 días de la semana del tabernáculo que vimos antes, los 4 días primeros culminan en la era mesiánica, que son los 2 últimos días. De esa forma, esta profecía es para los 2 últimos días, que son los 2000 años últimos antes de la llegada de Mashiach ben David. Y estamos en este tiempo ahora, y tenemos toda esta posibilidad de fluir y vivir en esta dimensión, y mi deseo es que todos los que estamos escuchando este mensaje y muchos más podamos aumentar la presencia de estas cosas en nuestras vidas personales y en la comunidad y vivirlo, no solamente saber acerca de ello y tener un poquito, sino esa fuerza, esos ríos, y ver esas cosas que vivían en el tiempo que vemos en el libro Hechos de los Shlichim, también llamado Givorot, que no me gusta mucho, pero bueno, se puede también llamar así. Podemos ver también en Hechos 8:14
como el Espíritu es transmitido a no judíos. Cuando los Shlichim que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Shimón y Yohanan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran la Ruach HaKodesh. Tú ves aquí los Shlichim, los apóstoles Shlichim, los emisarios que están en Jerusalén, oyen, Samaria ha recibido la palabra, es decir, el mensaje de salvación a través de la muerte y resurrección del Mesías de Israel. Y lo primero que dicen ellos, tenemos que ir allá y orar por ellos para que reciban la Ruach HaKodesh. No fueron a Samaria para instruirlos en las 7 leyes de Noach. No fundaron una academia de Bnei Noach en Samaria. Fueron allí a orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, para que fueran llenos de Ruach HaKodesh. Fue de máxima prioridad para los no judíos en la mente de los Shlichim, los emisarios del Mesías. Ellos, por supuesto, enseñaron todas las cosas demás, pero la máxima prioridad era que fueran llenos de la Ruach HaKodesh, pues todavía no había descendido sobre, y esto habla del bautismo, de la sumersión en el Espíritu, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Yeshua, o sea, en agua. Es decir, habían nacido de nuevo, habían nacido del Espíritu, habían pasado por la tevilá de agua, enterrando de forma espiritual su vieja persona para resucitar en una nueva persona. Estaban dentro del cuerpo del Mesías, pero todavía no tenían la inmersión de la Ruach HaKodesh, no estaban llenos del Espíritu, no hablaban en lenguas y necesitaban estar en esta dimensión y para eso fueron enviados los Shlichim de Jerusalén para ayudarles a llegar a esa dimensión. Entonces les imponían las manos y recibían la Ruach HaKodesh. Les imponían las manos y recibían la Ruach HaKodesh. Esta fue la forma cuando ellos estaban en Shavuot, orando, esperando, en el tiempo del sacrificio de la mañana, haciendo las oraciones también en el templo. El Espíritu vino de forma que nadie tocó, igual muy parecido a la manifestación de Sinai, cuando la Torah fue entregada y el Hashem habló desde los cielos con voz audible, y según el Midrash, la voz de Hashem fue visible en forma de llamas de fuego que vino y se repartió sobre cada uno de ellos, especialmente los que no hablaban bien hebreo. Escuchó también en su propia lengua las 10 palabras, los 10 mandamientos desde la montaña, según el Midrash. Entonces, de forma similar, ahora viene la Ruach HaKodesh, se coloca de forma similar con llamas de fuego sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu y hablaban en otras lenguas y eran diferentes idiomas, ¿no? Muy parecida la manifestación. Y ahora, esto fue de forma sobrenatural. Nadie puso las manos sobre ellos, pero los que habían experimentado esto tenían la capacidad de transmitir a los demás ese don, esa dimensión a través de la imposición de las manos. Entonces les imponían las manos y recibían la Ruach HaKodesh. Una cosa es imponer la mano, ahí está la transmisión, pero el que recibe la imposición de las manos tiene que recibir también, tiene que hacer algo, tiene que tomar un acto, un paso de fe y empezar a recibir esa agua que está transmitiéndose en ese momento por la imposición de las manos. Cuando Shimón vio, aquí hay un mago llamado Shimón, vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los Shlichim, emisarios, apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga yo mis manos reciba la Ruach HaKodesh. Entonces Shimón
Rab Shimon Kefa le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don, regalo de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Hashem, que si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Shimón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Aquí vemos que lo que era tan atractivo para este mago, ex mago, que también de ahí antes había hablado de él, dice que había creído, también se había bautizado en agua, creía en Yeshua, pero él tenía todavía cosas de su vida pasada, de brujería, de magia, y él vio la capacidad de transmitir el espíritu a través de la imposición de manos. Cuando los shlichim ponían las manos sobre la gente de Samaria, recibían la Ruach HaKodesh. Y esa capacidad era tan preciosa en los ojos del mago que ofreció dinero para tener el don de transmitir el espíritu a otras personas. Por supuesto, su corazón no estaba bien, pero ahí vemos que no era cualquier cosa el transmitir el espíritu. Fue algo real, algo que sucedió de tal manera que él vio que el espíritu fue dado por la imposición de manos. De esa manera también nosotros en esta dimensión podemos transmitir a los demás el espíritu a través de la imposición de las manos. Hechos 19:6 para terminar. Yeshua encontró a ciertos discípulos de Yohanan en Éfeso, y no solamente de Yohanan, sino también de Yeshua, porque dice, recorrió las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. ¿De qué? De Yeshua, por supuesto, creyentes en Yeshua, porque Yohanan había hablado de Yeshua. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Él no preguntó: ¿aceptasteis los 7 mandamientos de Noah? Bueno, quizás estos son judíos. No dijo: ¿habéis hecho tshuvá? ¿Estáis cumpliendo todos los mandamientos de la Torá? No fue la primera pregunta. Por supuesto, eso es muy importante. Son discípulos y ellos cumplen la Torá. Eso es la base. Pero aquí la pregunta es: ¿recibisteis la Ruach HaKodesh cuando creísteis en Yeshua? ¿Recibisteis el Espíritu? ¿Tuvisteis una experiencia real con el Espíritu, con el poder, con las dimensiones celestiales? Y ellos le responden: no, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Con otras palabras, cuando tú enseñas la tevilá en agua, tienes que enseñar también la llenura del Espíritu, porque eso va junto. Porque cuando Yeshua bajó por las aguas, cuando subió, vino el Espíritu sobre él. Por lo tanto, lo primero que nosotros hacemos cuando hacemos pasar personas por la tevilá, después de salir, ponemos las manos sobre sus cabezas para que reciban el Espíritu de Santidad, incluso en la misma agua, antes de salir del agua. Estamos con ellos en el agua, ellos se sumergen y salen del agua y nosotros ponemos las manos para que sean llenos del Espíritu. Es muy importante transmitir el Espíritu a las personas para que puedan caminar en esta dimensión del Espíritu, porque si no, nuestras comunidades van a estar llenas de personas solamente que se mueven en el mundo del alma, no en el mundo espiritual celestial. Ellos contestaron en la tevilá de Yohanan, y Shaul dijo: Yohanan sumergió con la tevilá de tshuvá, de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Yeshua. Cuando oyeron esto, fueron sumergidos en el nombre del Señor Yeshua. Y cuando Shaul,
les impuso las manos, vino sobre ellos la Ruach HaKodesh, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos que entraban en dimensiones superiores a las lenguas. Las lenguas es la primera dimensión celestial. Es la entrada, es el altar de bronce. Pero hay cosas más superiores, como profecía, como revelación y otras muchas cosas ahí dentro. Entonces vemos aquí que estos discípulos estaban entrando en dimensiones superiores más que las lenguas en ese momento. Eran un total de unos 12 hombres. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Esto continuó por 2 años, luego se fue a una escuela de Tirano, se llamaba Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra de Hashem, del Señor, seguramente acerca de Yeshua, se refiere ahí, tanto judíos como griegos, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, Rabí Shaul, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Vemos aquí esta dimensión, es fuerte, es maravillosa, es poderosa, y necesitamos ayudar a nuestros miembros a vivir en esto. Nosotros como líderes, en primer lugar, tenemos que vivir en esto, y también tenemos que transmitir esto, ayudar a todos los miembros de la comunidad a vivir en estas cosas. Nacer del Espíritu, ser bautizado o sumergido en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, adorar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, luchar en el Espíritu y transmitir el Espíritu. Son las 7 obras del Espíritu de Santidad, de la Ruach HaKodesh, en esta era mesiánica en la que vivimos desde la primera venida del Mesías hasta su segunda, que son 2000 años. Y Hashem nos ayude a subir más y más y practicar más estas cosas en nuestras vidas personales y en nuestras comunidades. De esa forma el mundo verá las obras de Mashiach.